Belén Latorre es directora de la Fundació Antigues Caixes Catalanas, BBVA. Es una de las entidades también importantes en el ámbito cultural y bueno, pues con ella queremos compartir en la colaboración que realizó con otro proyecto que pasó por la Fundació Catalunya Cultura, un proyecto también con vocación social, pero con la base artística 100%, como es Música en Vena. Y para hablar de Música en Vena tenemos a María Suárez, que en su momento fue gerente, es la actual exgerente de este proyecto, ahora está en otra fundación, en la Fundación Nadine. Y bueno, hablaremos pues con ellas también de lo que ha significado el intercambio y la conexión de este binomio, ¿no? Empresa-cultura, cultura-empresa, que es lo que intentamos realizar desde el programa Impulsa de la Fundació Catalunya Cultura. Hola María, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. En Madrid, ¿eh? Nos hablas desde Madrid, ¿eh? Yo desde Madrid, sí. Muy bien. Pues bienvenida a esta jornada de financiación cultural para que nos puedas pues recordar lo que fue tu colaboración, la colaboración de Música en Vena con Belén. A ver, vamos a ver si podemos reactivar el vídeo de Belén. Belén, no te preocupes que estamos en ello. Voy a avisar a los... ya. ¿Ahora? Belén, ahora mismo, perfecto, Belén. Perfecto. Ya, muy bien. Vale. Buenos días. Buenos días, Belén. Bienvenida a esta jornada de financiación cultural. Como decía, desde la representación que tienes en la dirección de la Fundación Antigues Caixes Catalanas BBVA, ¿no? Que es muy activa también en el soporte a cultura. Un poco como hemos vivido también a través con Fátima y Eva Blanco, queríamos un poco que nos explicaras a todos los asistentes, os explicarais la conexión que supuso para tu entidad, Belén, el descubrimiento de Música en Vena, ¿no? En este sentido, y por qué os lanzasteis o pensasteis, tomaste la decisión de poder colaborar con un proyecto como este. Adelante, Belén. Vale, gracias, Mónica. Buenos días o buenas tardes ya casi a todo el mundo. Hola, María. Hola, Belén. Bueno, antes de todo, Mónica, si me permites una puntualización, simplemente para situar que nuestra fundación, la Fundación Antigues Caixes Catalanas, bueno, organiza 8 premios culturales dirigidos a profesionales para fomentar el talento y ayudarlos en su proyección profesional, pero también colaboramos en algunos proyectos culturales, educativos, medioambientales, etcétera, y lo hacemos siempre de la mano del BBVA. Somos entidades diferentes, pero aquí en Cataluña todos nuestros proyectos se hacen junto a ellos, en los cuales nos implicamos de manera conjunta. Y Música en Vena, precisamente, fue uno de estos proyectos que conocimos a través de Fundación Catalunya Cultura en las jornadas Impulsa, y que desde el primer momento pues, estuvimos muy de acuerdo de que tenía que ser uno de los proyectos que ayudáramos, ¿no? Sobre todo implantarse en Cataluña. Y bueno, después os explicaré el por qué apostamos por este proyecto en concreto, pero a mí me gustaría que quizás primero María explicara el proyecto, ¿no? Porque seguro que después se entiende perfectamente por qué nosotros estuvimos colaborando con ellos. Me parece perfecto. María, cuando quieras. Bueno, pues yo me lanzo. Música en Vena lleva ya más de 8 años trabajando en más de 30 hospitales en todo el territorio nacional, y a lo que se dedica fundamentalmente es a humanizar las estancias hospitalarias y acercar la música a pacientes, familiares y personal sanitario. En la asociación se ha creído siempre firmemente que la música tiene un poder transformador y que es capaz de mejorar las estancias y de hacer sentir mejor a la gente que está todo el día metida en el hospital, pero no solamente los pacientes, sino también el personal sanitario, que ahora últimamente vive en unos niveles de estrés tremendos, ¿no? Entonces, nosotros, la asociación tenía sede aquí en Madrid, estábamos creciendo muy rápidamente, entonces decidimos que un territorio muy interesante donde había mucha demanda de un proyecto de música de alto nivel era Cataluña,
Y es un modelo muy interesante de escalado, ¿no? Es un modelo de cómo afrontamos un crecimiento en Cataluña y de la mano de quién, ¿no? Entonces fue a través de la Fundación Cataluña Cultura, ¿no? Que hicisteis un poquito de enlace, decir, a ver, tenéis un proyecto con mucho potencial que tiene que ver con humanización, pero que puede ir mucho más allá, porque si demostramos el efecto terapéutico de la música y el personal sanitario entiende que la música puede ser una herramienta de transformación, nos podemos convertir en un proyecto de cambio social importante, ¿no? Nos podemos imaginar, yo creo que cada vez más, yo creo que cada vez todos tenemos más experiencias de un músico en un espacio sanitario tocando para pacientes y que eso sea algo que se repita en el tiempo porque tiene sentido, porque ayuda y mejora. Entonces, si eso se demuestra, bueno, pues ya es algo que mejora también la productividad en el hospital y mejora las tasas de empleo de nuestros jóvenes artistas, que a día de hoy está más del 40%, ¿no? La tasa de paro. Entonces, llegamos a Cataluña con esa idea de decir, bueno, tenemos el expertise, llevamos muchos años trabajando en esto, hay gente joven, artistas con un talento brutal, con un interés por lo social, que pueden tener una cabida dentro de toda la red hospitalaria. Nos presentamos a Impulsa y ahí es donde conocimos a Belén, ¿no? Belén nos contará, ¿no? También, pero es esa conexión que tiene que ver con el propósito del filántropo, que yo le llamo filantropía inteligente, que es un poco distinta, que luego si queréis os cuento cómo lo veo yo, el filántropo y la entidad social que se une a nuestro propósito, y el propósito es acercarnos al territorio, acercarnos a un espacio concreto y modificar el día a día de un hospital a través de la música, ¿no? Y así fue como llegamos y nos conocimos. Perfecto, María. Entonces, en este momento, ¿cómo se realiza esta conexión? Bueno, pues así para que se vaya entendiendo el proceso, conocemos a María a través del programa Impulsa, ¿de acuerdo? Entonces, el primer factor que nosotros siempre valoramos mucho a la hora de apostar por un proyecto u otro, y siempre hablo en nombre de la Fundación Antiguas Casas Catalanas y del BBVA, el primer factor de todos es la confianza que también nos genera la persona que nos presenta el proyecto. Y en este caso María tuvo mucho que ver, porque no solamente supo demostrar con datos científicos los beneficios sociales que tenía este proyecto, sino que además le puso sentimiento y nos lo supo trasladar a nosotros el proyecto en concreto de todo lo que implicaba, ¿no? A partir de aquí, cuando nosotros ya vemos que queremos colaborar con ellos, es cuando empezamos a hacer estas primeras reuniones para ver cómo se puede materializar. Y se materializó en 14 mini conciertos o giras que se hicieron 10, uno mensual en el Hospital Taulí de Sabadell, a través de los músicos de la Sinfónica del Vallès, y después también en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que allí hicimos 2 conciertos en concreto con músicos, con el Fill del Mestre y Joan Blau, y el Hospital de Josep Trueta de Girona, ¿no? Que allí pues tuvimos a Gloria Aymeric y también un grupo de Sotrac, que es de pop rock. Entonces, cuando ya empezamos a tener claro que un poquito María la función que tiene también es de contactar con estos hospitales, hablar con ellos, con los hospitales, ver qué tipo de música puede ser la más apropiada, según también en los diversos ámbitos donde se irán moviendo los músicos. Aquí hay un trabajo importante que realiza muy a mano María o el equipo de Música en Vena con cada uno de los hospitales, ¿no? Pero un poquito enlazando con lo del principio, ¿no? Que aparte de estos factores, ¿no?, que yo comentaba que valoramos nosotros a la hora de colaborar como empresa, que estamos detrás de estos proyectos, aparte de la confianza de María, hay otras motivaciones por las cuales nosotros apostamos por estos proyectos que me gustaría comentar, si me permites, Mónica. Sí, claro. Primero de todo, pensamos que tiene que ser un proyecto que vaya un poquito con el ADN de nuestra actividad.
este proyecto era cultural y a la vez era social y por tanto encajaba perfectamente con nuestros objetivos y con nuestro compromiso con la cultura, que sabemos que la cultura pues, es beneficioso para el desarrollo de una sociedad, pero que además en este aspecto de la salud pues tenía unos beneficios, como comentaba María, en los pacientes familiares y en los sanitarios. Por tanto, si no existiera esta motivación o este compromiso por parte de la empresa, es que ya no lo hubiéramos realizado. Por tanto, creo que es muy importante que estas entidades que buscan soporte económico o implicación vayan directamente a aquellas empresas que sepan que, bueno, que estos temas les interesa o que lo tienen en su ADN, en su motivación, ¿no? El siguiente aspecto, así también muy importante que tenía este proyecto, era también el tema de la proximidad y el territorio, porque para nosotros también es muy importante, porque nos posibilitaba poder abrirnos a otros espacios para llevar la cultura y a otros nuevos públicos. En este caso no habíamos hecho nunca nada en el tema sanitario y en hospitales. Por tanto, eso nos pareció muy, muy interesante. Y después, como tercer factor, el tema de las alianzas, ¿no? Cualquier proyecto que implique diversas entidades para nosotros es muy importante, ¿no? Y en este caso teníamos, por un lado, Música en Vena, que impulsaba el proyecto, los hospitales, que se tienen que implicar desde el primer momento, los músicos, porque tienen que ser músicos sensibles y que lo sepan hacer muy bien, porque no estamos actuando ante un público generalista, sino que depende de dónde tienen que actuar, pues tienen que ser muy sensibles, tienen que saber interactuar. Por tanto, ellos, yo creo que en este proceso, tanto de la Orquesta Sinfónica del Vallès como de los otros músicos, también tuvieron un aprendizaje en este sentido. La Fundación y el BBVA, pues que aparte del soporte económico, pues también nos implicábamos, nos gustaba ir a las giras, ver la reacción de las personas. Incluso BBVA puso algunos empleados como voluntarios para, pues, ayudar a los músicos a transportar los instrumentos, aguas, poner sillas si hacían falta, etcétera, que pienso que es muy importante de cara a las empresas que podamos estar pisando, ¿no? el proyecto, ver, no es aportas un dinero y ya te olvidas, sino para nosotros es muy importante implicarnos, ¿no? Y María esto lo posibilitó desde el primer momento. Y bueno, un poquito más allá de las contraprestaciones que a veces podemos pensar, pues que en este caso, como es una colaboración, no es tanto, no es un patrocinio, pero no es tanto la imagen o el tema del logo, etcétera, etcétera. En nuestro caso, sobre todo, era el reconocimiento, la implicación, ¿no? Un poquito que se nos reconozca, que estamos detrás y que se sepa que estamos detrás ayudando al proyecto. Básicamente esto. Y Música en Vena pues sí que lo posibilitó durante todos estos conciertos. Gracias, Belén. Es interesante este punto que comentas, ¿no? de la colaboración. A veces hay proyectos culturales, ¿verdad, María?, que tienen un cierto recelo a la invasión, entre comillas, o a la implicación, en este caso, ¿no?, de la entidad o de la empresa que ayuda a financiar, ¿no? Encontrar este equilibrio es importante, seguramente, ¿no? Sí, saber hasta dónde llega uno y llega otro, quizá. Sí, es muy importante y yo creo que coincidirán las entidades sociales conmigo, ¿no?, los que llevamos muchos años trabajando en este sector, que es cuando te haces la estrategia de fundraising, lo primero que piensas, cuando ya llevas muchos años que has peleado mucho las subvenciones públicas, las ayudas privadas, además yo soy muy pro de decir, nos tenemos que permitir decidir quién sí y quién no. Y tenemos que analizar aquellas entidades, o sea, tenemos un lugar en el mundo y no nos tiene que dar miedo pedir, pero tampoco nos tiene que dar miedo decir que no. Y tenemos que poder seleccionar cuál es aquella filantropía inteligente que llamo yo, y es inteligente porque pues, ha sucedido con Belén. O sea, casi Belén cuenta el proyecto igual o mejor que yo. Y eso, sí, y eso tiene que ver con la implicación en el proyecto, el decir, está en nuestro ADN, pero es que además nos lo creemos. Y además os pedimos poder ir y conocerlo. Y a nosotros son las alianzas que nos interesan, porque esas alianzas, lo que conseguimos con ellas es dos cosas súper importantes, ¿no?, que Belén apuntaba, es una, el largo plazo. La colaboración es tan intensa y además es tan de territorio
que permite que podamos seguir trabajando a lo largo de los años. Y 2, la parte del impacto. O sea, medir el impacto de lo que estamos haciendo, porque es importante para mí como organización, pero es importante también para Fundació Antigues Caixes Catalanas, ¿no? Porque va a estar cumpliendo con la misión que la Fundación tiene. Entonces, eso es muy importante para mí al menos. Yo creo que lo comparto con los colegas del tercer sector. Y es distinto, fíjate, creo que en el ecosistema cultural. Esos proyectos que tienen cultura y tienen social, empezamos a darnos cuenta que tenemos que elegir muy bien quiénes son nuestros compañeros de viaje. Porque tiene mucha razón Belén en esto, de, ojo, que tu alianza entra en el hospital contigo, los trabajadores del banco nos acompañan en las giras intrahospitalarias y lo hicieron con una delicadeza que yo me quito el sombrero, pero eso requiere mucho tiempo y mucho trabajo conjunto. Pero eso es lo que realmente cambia los entornos, ¿no? Y sensibiliza y hace que luego sucedan cosas mucho más grandes y mejores, ¿no? Entonces, sí, es complicado, pero creo que nos tenemos que empezar a dar el lugar que debemos tener, ¿no? Y cuando, por ejemplo, ¿no, Belén? El tema de los logos, los dichosos logos, las enaras, ¿no? Pues no pasa nada tener un debate abierto entre el filántropo y la entidad en cómo, de qué manera contribuye tu marca y la mía en el proyecto. Y seguramente llegaremos a un acuerdo. Y el acuerdo se llega cuando hemos interactuado conjuntamente en el proyecto y empatizamos con el otro. O sea, a Belén no se le ocurría, pues ellos hicieron, por ejemplo, unos chalecos cuando nos movíamos por el hospital, ¿no? Con su marca, pues para saber que pues eran voluntarios de BBVA, ¿no? Entonces, bueno, pues habían entornos tan críticos, tan heavies, que no aplicaba, que no podíamos estar con la enara por arriba y por abajo, que simplemente tenemos que dejar que aquello sucediera y que fuera lo más precioso posible y no intervenir y ya está. Y lo entendíamos todas, ¿no? Bueno, pues eso es lo interesante de las colaboraciones, que a veces no es fácil. Encontrar estas complejidades, ¿no? Perdona. Claro, un poquito es adaptarte también a la actividad que estás realizando, porque claro, no es lo mismo pues un evento, colaborar en un evento deportivo, ¿no? O a un tema que es tan sensible como el tema de la salud, que a veces pues incluso teníamos que entrar en la UCI. Entonces en la UCI no podíamos ser 6 personas, por mucho que nos gustara, ¿no? Tenía que haber el músico, como mucho el coordinador de música en Viena y un voluntario, por ejemplo, ¿no? Todo esto al final se entiende en esta coordinación, este trabajo conjunto desde el primer concierto hasta el último, esto lo íbamos trabajando de manera que, bueno, un poco buscando el equilibrio entre todos, ¿no? Ciertamente es verdad que muchas veces las empresas cuando dan esa ayuda, ¿no? Nos cuesta mucho de que a través de los medios de comunicación o a través a veces de las propias entidades, pues al final se vea, ¿no? Porque todos sabemos que bueno, pues sobre todo lo que se comunica es el proyecto en sí, o era el tema bueno, los hospitales era evidente que aparecían porque se realizaban allí, o incluso de los músicos, pero las empresas que estamos detrás también decimos, bueno, aquí, también estamos aquí y queremos, y estamos implicados, ¿no? Y queremos que se sepa, no que estamos solo nosotros, sino que es un proyecto de conjunto, que somos un montón de entidades que nos hemos juntado y que cada uno ha puesto su granito de arena, ¿no? Y por tanto, buscando esos equilibrios, yo creo que al final sí que lo conseguíamos, pero siendo siempre muy sensibles y sabiendo muy bien dónde nos estábamos metiendo, porque es evidente que había que hacerlo bien y cumplir con el objetivo que era pues ayudar a estos pacientes, ¿no? Las mediciones también de este objetivo, ¿no? Ahora mismo que decías esto, ¿no? El logro del objetivo o comprobar cómo crece el proyecto cultural de la mano de una entidad así, ¿no? Esto, ¿hicisteis algún método conjunto? ¿Cómo intercambiasteis? ¿Qué balance hicisteis después de esta experiencia? Yo, si me permites, nuestra parte siempre, la estrategia estaba basada en fasear la intervención, es decir, porque yo creo que hay ciertos proyectos donde el cambio social es potente,
que tienes que ir poquito a poco. Es decir, nuestra labor era interesante porque primero tenías que entrar dentro de un hospital donde nunca la música es lo prioritario y enseñar primero, explicarle al músico que no está encima de un escenario y que no va a ser el importante y que puede ser que esté con su violín y que la enfermera le pegue un empujón sin querer o le diga ahora mismo no, ahora no toca, ¿no? Y que estén hablando y a lo mejor no le estés escuchando atentamente. Entonces, eso es un aprendizaje para el músico. Para la alianza que te acompaña de manera, ¿no?, con financiación, tienen que comprender que es un proyecto a largo plazo y que no vamos al hospital a entretener, que vamos al hospital a hacer una labor que pretende generar un cambio dentro del hospital y que el músico tenga un espacio preferente, no preferente, pero un espacio más dentro del hospital porque es una herramienta de trabajo para el equipo médico. Y luego hay que convencer al equipo médico de vamos a hacerlo bien, va a ser de calidad y no os vamos a molestar. Uh-huh. Y cuando eso lo demuestras y te viene la enfermera de la UCI y te dice, con los ojos así, te dice, madre mía, María, después de los 5 primeros minutos de música me doy cuenta del nivel de estrés que tenía hoy. Me disocio tanto en el día a día del trabajo que soy incapaz de darme cuenta que no puedo más y la música me hace aterrizar. Por favor, ¿cuándo volvéis a venir? Cuando eso sucede es cuando pasas a la fase 2 y es vamos a medir qué está pasando y vamos a empezar a investigar cuáles son los efectos terapéuticos de la música. La fase 1 es humanizamos, la fase 2 es investigar. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, siempre que entramos en los hospitales, el Hospital Taulí de Sabadell es un hospital que el otro día veía datos y tiene casi 400.000 visitas al año. Es igual a la población que tiene el área sanitaria de Sabadell. O sea, podríamos decir casi todo el mundo ha pasado por el Hospital Taulí, ¿no? Tienen casi 4.000 personas en plantilla en el hospital. Es una gran ciudad, ¿no? O sea, hay un movimiento muy bestial. Entonces, es un caldo de cultivo para poder trabajar e investigar en torno al efecto de la música. Entonces, esa es la fase 2. Es, bueno, pues ahora que tenemos siempre decíamos, siempre hay 2, 3 médicos que de pronto son súper fans. Hay una anécdota maravillosa y es, ¿cómo es posible que los socios del liceo, casi un 30% sean médicos? En el Palacio Real, aquí, en el Teatro Real aquí en Madrid pasa igual. O sea, la medicina y la música está absolutamente relacionada. Entonces, hay mucho médico fan de la música. Y en el momento que se daban cuenta que tenía sentido dentro de su protocolo, decían, oye, ¿y por qué no hacemos un pequeño estudio e investigamos qué está pasando? Porque si soy capaz de meter en el protocolo médico un espacio de música y eso me ayuda a que el paciente esté más calmado, le baje la ansiedad y seamos capaces de trabajar de otra manera con él, chapo, ¿no? Entonces, así era como nosotros nos ha gustado ir trabajando y hacer crecer el proyecto. Y para la alianza funciona muy bien poder decir, bueno, dejémosle hacer porque probablemente en el año 2 o en el año 3 va a empezar a haber resultados que van a permitir que esto escale. Y BBVA está en el territorio, estábamos en Sabadell, pero la capilaridad que podía tener el proyecto a lo largo del territorio nacional era muy potente. Claro, sí, sin duda. Dime, Belén. No, que para nosotros lo importante también era ver la reacción de las personas cuando se estaba escuchando la música, no solamente de los sanitarios, sino también de los niños, de la gente mayor, de personas que tienen problemas graves y que ya llevan mucho tiempo ingresados en el hospital. Para eso quizá no hay números, pero hay imágenes, ¿no? Y lo veíamos, ¿no? Lo veíamos que la reacción que tenían positiva ante la música, para mí eso era esencial. Y después es que una de las anécdotas es que ayer avisando un poquito a los hospitales, ¿no?, de que había esta jornada, etcétera, todos me decían a ver si lo volvemos a hacer.
que dio la oportunidad de que hospitales donde no se había realizado nunca esta acción la han conocido y al menos saben que existe y los efectos que tiene. Y como dice María, ¿qué sería lo interesante? Lo interesante sería que fuera un servicio más del hospital. Ahora no estamos en un momento tampoco para añadir más cosas en los hospitales, ¿no? Porque bastante tienen, pero que sí que fuera una actividad recurrente en los hospitales, que la música fuera ya algo natural que se pudiera ofrecer, ¿no? Y un poquito es el camino que me imagino que Música en Vena también quiere ir trabajando poco a poco, yendo a cada vez más hospitales, ¿no? Del territorio español. En este sentido, María, tú protagonizaste aquel Impulsa, ¿no? Del 2018, si no me equivoco, creo que era, hace 2 años. Sí. Y de ahí tu vínculo con este proyecto y bueno, ahora evidentemente estás en otras etapas, ¿no? Pero Sí. si os parece bien, podemos compartir con los asistentes las imágenes, ¿no? Fotografías, Belén, que nos facilitasteis para que vieran un poco la muestra, a ver si en gran pantalla, si puede ser. Perfecto, y si a lo mejor queréis hacer algún comentario. Bueno, esto era en Gerona, en el Hospital Josep Trueta, con Gloria Aymeric. Ahora mismo no sé qué sala era, pero está claro que ella tenía que tocar en el centro porque bueno, los pacientes estarían ingresados en camas a su alrededor y bueno, ya veis la expectación que tenía esto en los sanitarios, ¿no? Que son los que estaban en primera línea y el resto de pacientes pues lo tenían que escuchar desde las habitaciones. Es cantautora y lo hacía con su piano. Pues aquí tenemos una de las fotografías pues, con los voluntarios del BBVA, aquí hay un coordinador también de música en Vena, y bueno, dos de los músicos que además lo hacían fantásticamente bien, que era Carlas Domingo y Laurea Videdo, que son dos trompas. Y además es que lo hacían tan bien porque interactuaban tan bien, sobre todo con los niños, explicándoles un poquito las piezas. Bueno, era la media horita que estaba con ellos es que disfrutaban muchísimo todos ellos. Por ejemplo, el tema de las trompas, ¿no? Cualquiera que ve dice, ¿en un hospital 2 trompas? O sea, pues el recorrido armónico es el que tiene, ¿no? Como, pues todo eso era un trabajo de comisariar bien qué tipo de música y qué tipo de repertorio tenía que ir y a qué beneficiarios, ¿no? Y decidimos el tema de las trompas, que lo mejor iba a ser para niños y que tenía que ser un concierto comentado y funcionaba fenomenal. O sea, no se nos ocurriría meter las trompas en una UCI, por ejemplo, ¿no? O sea, esa parte está muy trabajada. Está ahí. Sobre todo, y a nivel acústico también, ¿no? Interesante, los espacios de los hospitales tampoco son tan fáciles, ¿no? Acústicamente. Y en eso hay que ser absolutamente cuidadoso. Claro. Absolutamente cuidadoso, ¿no? Y siempre nos preguntan, pero ¿hay repertorio para una enfermedad concreta? Pues no. Pues no, pero se habla mucho de eso, ¿no? No, pues claro. Escucha Beethoven para el dolor de tripa. Mozart, ¿no? El mito de Mozart, ¿no? Que todo lo que suena armónicamente con Mozart se resuelve, ¿no? Exactamente. No, bueno, pues nosotros no llegamos a ese punto, pero sí que entendíamos que, bueno, que había un tipo de armonía y hay un tipo de instrumento, o el de cuerda o el de viento, que funciona a veces para algunas patologías mejor que otras, pero que eso evidentemente no está demostrado, pero que sí se trabaja mucho el comisariado de cada gira. No, iba a compartir un comentario que podéis ver en el chat de Xavier García de la Orquesta. ¡Hombre, Xavier! Ah, sí, lo he visto que estaba conectado. Que fue un placer colaborar con Música en Vena y con la Fundación Antiguas Caixas Catalanas BBVA. Es que hicimos muy buen tándem, Belén, Xavier y yo. Entonces, claro. Se coordinaba con los músicos y bueno, es la otra pata, ¿no? Dijéramos del proyecto, la Orquesta Sinfónica del Vallés, que bueno, pues fue posible hacer 10 conciertos, uno cada mes en el Taulí, ¿no? Y bueno, pues ya con cuerda o con trompas, la verdad es que yo creo que también los músicos estuvieron encantados de hacer este proyecto. Muy bien, pues vamos viendo todavía imágenes, pero ya estamos a punto de cerrar esta jornada de financiación cultural. Hemos llegado ya a la 1:30 después de este viaje que
iniciado con turbulencias, pero lo hemos podido reconducir. Los fallos de la técnica a veces hacen estas malas pasadas, pero estamos todos aquí. Hemos estado más de 100 personas, siento muchas. Ahora quedan algunas cuantas también, casi 80. Y bueno, ha sido un placer compartir con vosotros, con Belén Latorre y con María Suárez, este binomio, este matching, esta relación entre empresa y cultura, que es lo que promovemos a través de la acción de Fundació Catalunya Cultura y que esperamos seguir haciendo y todavía ahora más que nunca en esta situación en la que vivimos. Gracias por haber venido, María y Belén, por habernos conectado. Vale, gracias a vosotros. Y gracias también a todos los asistentes por haber seguido la jornada desde el principio hasta el final. Realmente esperamos que las aportaciones de todos los ponentes y de estos 2 coloquios pues hayan contribuido mucho a poder ver el proyecto propio de otra manera, a poder profundizar con estas herramientas y a poder pues lanzarse a buscar esta financiación cómplice, esta financiación con tantas nuevos matices, ¿no? Más allá del tema monetario. Y nada más. Os esperamos a la próxima. Ya empezaremos a trabajar para la siguiente. Gracias y buenos días a todos. Adiós. Adiós, María. Adiós, Belén. Gracias. Gracias.